En medio del monte cerrado, lo encontró así, gritando por ayuda, sucio, con la ropa rota, y una maleta tirada en el suelo, llena de botellas vacías y juguetes rotos. Nadie alrededor, ningún camino por donde escapar, solo ese llanto atrapado en el tiempo, y un silencio que ocultaba algo mucho más oscuro. Pensó en seguir de largo, pero cuando vio lo que había dentro de la maleta, algo dentro de ella cambió para siempre. Tienes hijos, porque lo que esta mujer descubrió al decidir ayudar, aún hoy desafía toda explicación. Y todo comenzó con aquel susurro en el viento, justo detrás de la curva. Rosario no miraba el horizonte mientras caminaba, pues había aprendido hacía tiempo que la esperanza no se encuentra en la distancia, sino en la resistencia de los propios pies contra la tierra seca. Aquel agosto de 1928 quemaba la piel con una crueldad metódica, un calor blanco que borraba los contornos de los cerros y hacía vibrar el aire sobre los caminos de terracería. Pero ella no se detenía, ni buscaba sombra. Su figura, envuelta en el luto riguroso que llevaba desde hacía 6 meses, era una mancha negra y solitaria, avanzando por la inmensidad de los llanos de Jalisco, una región donde el silencio pesaba más que la historia, y donde las viudas aprendían a volverse invisibles para sobrevivir. No llevaba prisa, porque nadie la esperaba en ningún lado. Su casa estaba vacía, su cama estaba fría, y el único hombre que alguna vez la miró con dulzura, Anselmo, descansaba ahora bajo 2 metros de arcilla dura en el camposanto del pueblo. El rebozo negro le cubría la cabeza y parte del rostro, actuando como una barrera frágil contra el polvo que los remolinos de viento levantaban a traición, golpeando sus ojos cansados. Rosario, a sus 40 años, cargaba con una esterilidad que le dolía más que la viudez. Su vientre nunca había germinado vida, y esa ausencia se sentía como un hueco físico en el estómago. Una concavidad que se llenaba de amargura cada vez que veía a otras mujeres arrullar a sus hijos en los pórticos de las haciendas. Caminaba buscando trabajo de costura, remendando la ropa de los vivos para pagar sus deudas, aceptando la moneda que le arrojaban o el plato de frijoles fríos, tragándose el orgullo con cada puntada. Aquella tarde el camino estaba desierto, una línea ocre que cortaba la vegetación espinosa, y el único sonido era el roce de sus huaraches gastados contra las piedras sueltas. De pronto, algo rompió la monotonía del zumbido de las chicharras, un sonido que no pertenecía a la naturaleza indiferente de aquel lugar. No era el aullido de un coyote, ni el canto de un pájaro, sino algo más fracturado, más débil y humano. Rosario se detuvo en seco, ladeando la cabeza, tratando de filtrar el silbido del viento para encontrar el origen de aquel ruido que le había erizado la piel de los brazos bajo la tela gruesa del vestido. Era un gemido, un sollozo ahogado que parecía brotar de la misma tierra, cargado de una angustia primitiva que ninguna criatura salvaje podría imitar. Por un instante, pensó en seguir caminando, en ignorar aquella señal como había aprendido a ignorar tantas otras miserias en el camino, protegiendo su propio corazón maltrecho. Pero sus pies, desobedeciendo a su prudencia, giraron hacia la izquierda. Se adentró unos metros fuera del sendero principal, apartando con las manos las ramas secas de los matorrales que arañaban sus faldas, guiada únicamente por aquel llanto que subía y bajaba de intensidad. Al rodear un viejo mezquite retorcido, cuya sombra escuálida apenas manchaba el suelo, la escena se reveló ante sus ojos con la brutalidad de un golpe físico. Allí, arrodillado en la tierra calcinada, había un niño pequeño, una criatura de no más de 5 años, cuya piel blanca estaba enrujecida y ampollada por la exposición al sol inclemente. Estaba solo, absolutamente solo en medio de la nada. Como si el cielo lo hubiera escupido, o la tierra lo hubiera rechazado, encogido sobre sí mismo en una postura de derrota absoluta, que resultaba antinatural para alguien de tan corta edad.
A los pies del niño, como un monumento absurdo a la tragedia, yacía una maleta de cuero vieja y desgastada, abierta de par en par, con su contenido vomitado sobre la hierba muerta. Rosario observó los objetos esparcidos con una sensación de irrealidad, unos juguetes de madera tallada con la pintura descascarada, camisas diminutas remendadas con torpeza, y un par de zapatos que parecían haber sido boleados recientemente, ahora cubiertos de polvo. Era el equipaje de una vida interrumpida, los restos de una infancia que alguien había empacado con prisa o con desdén, y luego había abandonado allí, junto con el niño, como quien se deshace de un fardo pesado que ya no sirve para el viaje. La imagen de la maleta abierta le provocó náuseas, una confirmación visual de que aquello no era un accidente, sino un acto deliberado de abandono. El niño no la había visto aún. Tenía la cara enterrada entre las rodillas sucias y las manos pequeñas aferradas a su propio cabello, tirando de él con desesperación, mientras repetía una sola palabra, una y otra vez, con la voz rota por la sed y el pánico. «Mamá, mamá», susurraba, y luego gritaba, lanzando la llamada al vacío del llano, donde solo el viento respondía. Rosario sintió una punzada física en el pecho, un dolor agudo y caliente que la atravesó de lado a lado, despertando ese instinto maternal que había mantenido dormido y amordazado durante décadas. Ver a esa criatura indefensa, expuesta a los peligros del campo, a las serpientes, al hambre y a la crueldad de los hombres, le hizo olvidar su propio cansancio y su propia miseria. Dio un paso hacia adelante, pisando una rama seca que crujió con fuerza, y el niño levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por el terror. Rosario vio en esa mirada un abismo de miedo, una desconfianza tan profunda que la detuvo en su lugar, con las manos alzadas en un gesto de paz instintivo. El rostro del pequeño estaba cubierto de barro seco y lágrimas, creando surcos pálidos en sus mejillas, y sus labios estaban agrietados y sangrantes. Se arrastró hacia atrás sobre la tierra, alejándose de ella como un animal acorralado que espera el golpe final, protegiendo la maleta abierta con su cuerpo diminuto, como si aquellos trapos viejos fueran el último tesoro que le quedaba en el mundo. «No tengas miedo», dijo Rosario, y su propia voz le sonó extraña, rasposa por la falta de uso y la sequedad del aire, pero impregnada de una suavidad que no sabía que poseía. Se arrodilló lentamente en la tierra caliente, ignorando el dolor agudo en sus articulaciones, tratando de ponerse a la altura del niño para no parecer una amenaza, para no ser otra sombra gigante en su pesadilla. «No te voy a hacer daño, pequeño. Soy Rosario», continuó, descolgando con movimientos lentos la cantimplora de metal que llevaba cruzada al pecho, desenroscando la tapa con dedos temblorosos para ofrecerle el agua que le quedaba, el líquido tibio que era lo único valioso que podía darle en ese momento. El niño miró la cantimplora y luego miró los ojos oscuros de Rosario, evaluando el peligro, debatiéndose entre la necesidad imperiosa de beber y el terror que le habían inculcado. Finalmente, la sed venció. Se abalanzó hacia adelante con un movimiento torpe y desesperado, agarrando el recipiente con sus dos manos sucias, bebiendo con una avidez que le hizo atragantarse y toser, derramando hilos de agua sobre su camisa rota. Rosario no lo tocó. Simplemente sostuvo el peso del metal, dejando que él tomara lo que necesitaba, observando de cerca las pestañas largas y húmedas, la nariz pequeña quemada por el sol, y sintiendo cómo una rabia fría y justiciera empezaba a nacer en su interior contra quien fuera responsable de aquello. Cuando el niño terminó de beber, soltó la cantimplora y se quedó jadeando,
mirándola todavía con recelo, pero con una chispa de curiosidad, o quizás de resignación, en el fondo de sus pupilas negras. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rosario en un susurro, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El niño tardó en responder, su mirada volviendo obsesivamente hacia el camino vacío, hacia el punto en el horizonte por donde seguramente había desaparecido la persona que lo trajo. «Santiago», murmuró finalmente, con una voz tan baja que el viento casi se la lleva, aferrando con sus dedos la tela negra de la falda de Rosario, no como un acto de cariño, sino como quien se agarra a un clavo ardiendo para no caer al precipicio. «Me dijeron que esperara aquí», susurró Santiago, con una inocencia que cortaba más profundo que cualquier cuchillo, señalando con un dedo tembloroso hacia una línea difusa de colinas en el horizonte, donde las nubes de tormenta comenzaban a acumularse como moretones en el cielo. «Dijeron que iban a volver por mí cuando terminaran el mandado». Rosario miró hacia la dirección que indicaba el niño y sintió un sabor amargo en la boca, el sabor inconfundible de la mentira adulta, diseñada para pacificar a una víctima antes del sacrificio. Nadie dejaba a un niño con una maleta abierta y todas sus posesiones terrenales tiradas en el polvo si tenía la intención de regresar. Aquello era una despedida definitiva, ejecutada con la cobardía de quienes no tienen el valor de mirar a los ojos mientras cometen un crimen. Entendió entonces que Santiago no estaba perdido, sino que había sido descartado meticulosamente, dejado allí para que el desierto borrara su existencia sin dejar huellas ni testigos. Rosario no dijo nada sobre la crueldad de esa espera inútil. En cambio, se movió con una determinación práctica, cerrando la maleta de cuero con movimientos firmes de sus manos callosas. Recogió los juguetes y la ropa esparcida con un respeto casi religioso, como si estuviera recogiendo los fragmentos de un altar profanado, y los guardó dentro, haciendo clic en los cierres oxidados que sonaron como disparos secos en el silencio de la tarde. «Vamos, Santiago», le dijo, extendiéndole la mano, ofreciéndole la única verdad que podía darle en ese momento, aunque fuera una verdad a medias disfrazada de esperanza. «No podemos quedarnos aquí a esperar la lluvia. Vamos a buscar tu casa. Quizás se perdieron en el camino y te están buscando más adelante». Sabía que mentía, pero necesitaba que el niño se pusiera de pie, que rompiera la parálisis del miedo para poder salvarlo de la noche que se avecinaba. Comenzaron a caminar, pero los pasos de Santiago eran torpes y dolorosos. El niño cojeaba visiblemente. Sus pies descalzos estaban demasiado lastimados por las piedras y las espinas del camino para mantener el ritmo que la urgencia requería. Rosario lo observó tropezar 2 veces, emitiendo pequeños quejidos que intentaba reprimir, y supo que no llegarían a ningún lado de esa manera. Sin pensarlo 2 veces, se detuvo, dejó la maleta en el suelo por un segundo y se agachó para levantarlo en brazos. El peso del niño cayó sobre ella de golpe, una carga física sólida y caliente, que contrastaba con la ligereza de su propia soledad habitual. Santiago rodeó su cuello con brazos delgados y pegajosos por el sudor, enterrando la cara en su hombro, y Rosario sintió cómo su columna se arqueaba bajo el esfuerzo, pero también sintió una extraña plenitud, como si ese peso fuera el lastre que le había faltado para no salir volando con el viento. Avanzaron así durante horas, una mujer vestida de luto cargando a un niño desconocido, y arrastrando una maleta vieja por un paisaje que parecía interminable. El calor de la tarde comenzó a ceder paso a una pesadez húmeda en el aire, preludio de la tormenta eléctrica que amenazaba desde el norte, cargando la atmósfera de una electricidad estática que erizaba la piel. El camino se volvió más empinado y rocoso, castigando las piernas de Rosario, cuyos músculos ardían con cada paso, protestando por el esfuerzo inusual. Sin embargo, no se detuvo a descansar. El miedo a que la noche los atrapara en despoblado
era un motor más potente que la fatiga. Miraba el suelo para no tropezar, contando sus propias respiraciones, convirtiendo el dolor físico en una penitencia silenciosa, una ofrenda para que la Virgen los guiara a algún refugio antes de que el cielo se rompiera. Santiago olía a una mezcla confusa de infancia y abandono, sudor agrio, tierra seca, pero debajo de eso persistía un aroma dulce y limpio, como a leche tibia y jabón de lavanda barato, un olor que despertó en Rosario una memoria sensorial dolorosa. Era el olor de la vida que ella nunca tuvo, el olor de los hijos que su cuerpo se negó a darle a Anselmo, y tenerlo tan cerca, respirándolo contra su cuello, era una tortura y un consuelo al mismo tiempo. El niño se había quedado quieto, quizás adormecido por el ritmo del paso o agotado por el llanto, y su respiración pausada contra la clavícula de Rosario creaba una intimidad forzada y repentina entre dos extraños que, hasta hacía unas horas, no sabían de la existencia del otro. Ella ajustó el agarre, protegiéndolo con su rebozo, sintiéndose repentinamente feroz, dispuesta a morder a cualquiera que intentara quitárselo. La luz comenzó a cambiar, volviéndose gris y metálica a medida que el sol se ocultaba detrás de la muralla de nubes negras, robándole el color a la vegetación y transformando los árboles en siluetas esqueléticas y amenazantes. El viento soplaba ahora con más fuerza, levantando remolinos de polvo que golpeaban sus rostros y hacían crujir las ramas secas con un sonido que imitaba pasos furtivos. Rosario sintió el primer escalofrío, no de frío, sino de vulnerabilidad. Estaban expuestos en una tierra donde la ley era una sugerencia lejana y donde los caminos escondían bandidos y desesperados. Apretó el paso, ignorando el ardor en sus pies, guiada por la vaga dirección que el niño había señalado antes, confiando en que el instinto o la suerte los llevaría a alguna parte habitada antes de que la oscuridad fuera total. Finalmente, al coronar una pequeña elevación del terreno, divisaron una construcción a lo lejos, recortada contra el cielo plomizo. No era una choza humilde de campesinos, sino el casco de una antigua hacienda, una estructura masiva de muros de adobe altos y desgastados por el tiempo. Incluso a la distancia, la propiedad emanaba un aura de decadencia y abandono. El portón de hierro parecía oxidado, y la hierba crecía alta y salvaje alrededor de los muros perimetrales, sugiriendo que la prosperidad había huido de allí hacía mucho tiempo. Sin embargo, era un techo, una fortaleza contra la intemperie, y Rosario sintió un alivio momentáneo al verla. ¿Es aquí?, preguntó en voz baja, deteniéndose para recuperar el aliento y acomodar mejor al niño en sus brazos adoloridos. La reacción de Santiago fue inmediata y violenta. Su cuerpo se tensó contra de ella como un arco a punto de romperse, y un gemido de terror puro escapó de su garganta. No quiero entrar ahí, susurró con voz estrangulada, escondiendo el rostro en el hueco del cuello de Rosario y temblando violentamente, como si la sola visión de la casa le causara dolor físico. Él está ahí, el hombre malo está ahí. Rosario sintió que la sangre se le helaba. El alivio de encontrar refugio se transformó instantáneamente en una alerta máxima. Aquella casa no era un santuario, era la guarida del monstruo que había provocado todo esto. El niño no estaba perdido, había escapado o había sido expulsado de ese lugar, y volver allí significaba entrar en la boca del lobo por voluntad propia. Rosario se quedó inmóvil frente al portón cerrado, debatiéndose entre la prudencia y la indignación. La lógica le gritaba que diera media vuelta, que huyera con el niño hacia el pueblo más cercano, aunque estuviera a leguas de distancia, lejos de aquel lugar que apestaba a peligro. Pero la noche ya caía, la tormenta estaba a punto de estallar, y sus fuerzas físicas estaban al límite, no sobrevivirían a la intemperie. Además, una rabia fría y justiciera comenzaba a hervir en su estómago, desplazando al miedo.
Quería ver la cara del hombre capaz de tirar a un niño como si fuera basura. Quería exigir una explicación, aunque supiera que en esas tierras las explicaciones solían darse con plomo o con golpes. Apretó a Santiago contra su pecho, prometiéndose en silencio que no dejaría que nadie lo tocara, y dio un paso adelante. Se acercó al portón de hierro, cuya pintura descascarada revelaba capas de óxido antiguo, y levantó la mano libre, cerrada en un puño duro y decidido. El viento aullaba ahora, agitando su vestido negro como una bandera de guerra, y las primeras gotas de lluvia, pesadas y frías, comenzaron a caer, golpeando la tierra seca como advertencias. Rosario no vaciló. Golpeó el metal con fuerza, 3 veces, un sonido seco y autoritario que resonó en el silencio del campo como un desafío abierto. Luego esperó, con el corazón latiendo en la garganta y la mano derecha buscando instintivamente entre los pliegues de su falda el frío consuelo de las tijeras de costura que siempre llevaba consigo. Dentro de la casa, algo se movió, una luz tenue se encendió tras una ventana sucia, y el sonido de pasos pesados comenzó a acercarse a la entrada. Pasaron minutos que parecieron horas bajo la lluvia incipiente, mientras el sonido de los cerrojos oxidados siendo descorridos desde el interior raspaba el silencio con una lentitud exasperante. Rosario no bajó la mirada, ni retrocedió un centímetro. Aunque sentía cómo el cuerpo de Santiago se convulsionaba contra el suyo, un temblor rítmico y húmedo que le empapaba el hombro. El portón de hierro finalmente cedió con un gemido metálico agudo, abriéndose apenas lo suficiente para revelar una franja de oscuridad interior que olía a encierro, a tabaco rancio y a la acidez inconfundible del aguardiente barato. No apareció un sirviente ni una ama de llaves, sino la figura desgarbada de un hombre que llenó el umbral con una presencia física cargada de negligencia y hostilidad, proyectando una sombra larga sobre la mujer y el niño. El hombre era alto, pero su postura estaba encorvada por el peso de algún vicio antiguo. Vestía una camisa blanca manchada de amarillento en el cuello, y unos pantalones de tela oscura que colgaban de su cintura estrecha. Tenía el rostro cubierto por una barba de varios días, descuidada y piojosa, y sus ojos estaban inyectados en sangre, brillando con esa mezcla volátil de agotamiento y furia que caracteriza a los borrachos crónicos cuando son interrumpidos. No había sorpresa en su expresión al abrir la puerta, solo una irritación sorda, hasta que su mirada bajó y se encontró con el bulto pequeño que Rosario sostenía en brazos. En ese instante, su rostro se transformó. La indiferencia se rompió para dar paso a una mueca de horror genuino, seguida inmediatamente por una decepción cruel, como quien ve regresar una plaga que creía haber exterminado. «¿Qué hace este escuincle aquí?», gruñó el hombre, y su voz sonó pastosa, arrastrando las sílabas con desprecio, sin dirigirse al niño directamente, sino hablando de él como si fuera un objeto defectuoso que había sido devuelto. No hizo ningún movimiento para invitarlos a pasar, ni para protegerlos de la lluvia que ahora caía con más fuerza, mojando el suelo de losas de piedra del zaguán. Santiago sollozó al escuchar esa voz, un sonido ahogado que intentó reprimir mordiéndose el labio hasta hacerse daño, y se aferró aún más a Rosario, intentando fundirse con su ropa negra para desaparecer de la vista de aquel sujeto que claramente era la fuente de sus pesadillas. Rosario sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una indignación que superaba cualquier miedo prudente a la autoridad masculina en aquella tierra de nadie. «¿Usted es su padre?», preguntó con voz firme, elevando el tono para hacerse oír sobre el rumor del viento, clavando sus ojos oscuros en los del hombre sin pestañear. «Lo encontré abandonado en el camino real, a leguas de aquí, tirado como un animal. Podría haber muerto de insolación o haber sido atacado por los coyotes si yo no hubiera pasado. Quería avergonzarlo, quería ver algún rastro de arrepentimiento o humanidad en aquel rostro estragado por el alcohol.
pero solo encontró un muro de frialdad cínica. El hombre escupió a un lado. Un gesto vulgar que salpicó de saliva las botas de Rosario, y soltó una risa seca, carente de cualquier alegría. «No es mi hijo, señora. Yo no engendro debiluchos», respondió con crueldad, apoyando el hombro contra el marco de la puerta, como si la conversación le aburriera. «Es un bastardo que mi mujer trajo a esta casa, un estorbo que me dejó colgado antes de tener la decencia de morirse la semana pasada». La revelación cayó sobre Rosario como una losa de concreto. La madre de Santiago estaba muerta. El niño no estaba perdido esperando a alguien. Estaba huérfano, completamente solo en el mundo, dejado a merced de este sujeto que no sentía ninguna obligación moral hacia él. «Le dije al chamaco que se largara», continuó el hombre, gesticulando con una mano temblorosa hacia el horizonte oscuro. «Le dije que se fuera a buscar a la familia de su padre, si es que tiene alguna, o que se buscara la vida en otra parte. Aquí no es un orfanato, y yo no voy a mantener bocas inútiles. La hacienda apenas da para comer, y no voy a gastar lo poco que tengo en crear hijos ajenos». Hablaba con la lógica brutal de la supervivencia en el campo, una lógica desprovista de compasión, donde los débiles eran vistos como cargas financieras, no como seres humanos. Para él, abandonar a Santiago no había sido un crimen, sino una medida económica necesaria, un recorte de gastos ejecutado con la misma frialdad con la que se sacrifica al ganado enfermo. Rosario apretó a Santiago contra su pecho, sintiendo el latido acelerado del corazón del niño contra el suyo, y entendió la magnitud del abismo en el que se encontraban. «Es un niño de 5 años», replicó ella, con la voz temblando ahora, no de miedo, sino de una rabia impotente. «No sabe llegar a ningún lado. Si lo deja afuera lo está condenando a muerte. ¿No tiene usted temor de Dios? ¿No le pesa la conciencia dejar morir a la criatura de su propia esposa?» El hombre se encogió de hombros, insensible a la apelación religiosa. «Mi mujer ya está muerta, a ella ya no le importa, y Dios no paga las cuentas de esta casa. Así que lléveselo usted si tanta lástima le tiene, o lárguelo donde lo encontró. A mí no me importa lo que pase con él, siempre y cuando no sea bajo mi techo». Hizo ademán de cerrar la puerta, empujando la pesada hoja de madera con desgana, decidido a borrar la presencia de ambos de su vista y volver a su botella. Pero en ese breve lapso antes del cierre, Rosario miró más allá del hombre, hacia el interior de la casa iluminada por la luz vacilante de una lámpara de aceite. Vio un recibidor amplio pero sucio, con muebles cubiertos de polvo y botellas vacías rodando por el suelo, signos evidentes de la decadencia en la que había caído la propiedad. Sin embargo, sobre una mesa de entrada de madera tallada, algo brilló, capturando su atención. Un retrato antiguo con un marco de plata pulida, una pieza de lujo que desentonaba con la mugre circundante. En la fotografía, una mujer joven y hermosa, con rasgos finos y una expresión de inmensa tristeza, sostenía a un bebé en brazos. Era inconfundiblemente la madre de Santiago, y el bebé era él. Pero lo que hizo que el instinto de Rosario se disparara no fue la foto, sino lo que había junto a ella. Una pila de papeles desordenados, documentos con sellos de lacre y timbres oficiales que parecían haber sido revisados recientemente y dejados allí con descuido. Eran papeles legales, escrituras o testamentos, cosas que un hombre borracho y desesperado por dinero no dejaría a la vista si no fueran importantes. Una corazonada, nacida de la desesperación y de la astucia de quien ha tenido que defenderse sola, le dijo que el abandono de Santiago no era solo por bocas inútiles, sino que había algo más, algo que esos papeles explicaban. Antes de que el portón se cerrara por completo, Rosario actuó con una rapidez que sorprendió incluso a ella misma. Avanzó un paso y metió su pie derecho, calzado con el guarache gastado, entre la puerta y el marco, bloqueando el cierre con su propio cuerpo. El metal golpeó su tobillo con fuerza, arrancándole una mueta de dolor agudo, pero no retiró el pie. —¿Sabe qué? —dijo Rosario,
alzando la voz sobre el ruido de la lluvia, improvisando una mentira con la convicción de una actriz desesperada. Esa maleta, la maleta que el niño traía, la abrí antes de venir. Vi lo que había adentro. Vi la carta. El hombre se detuvo en seco, con la mano aún en el picaporte, y por primera vez el velú de aburrimiento alcohólico cayó de sus ojos, reemplazado por un destello de alerta y miedo puro. El color desapareció del rostro del hombre con una rapidez cadavérica, dejando su piel cetrina y sus ojos muy abiertos, fijos en el vacío detrás de Rosario, como si acabara de ver a un espectro acusador. La mención de una carta oculta había tocado un nervio expuesto, confirmando la sospecha de Rosario de que su crueldad no era solo producto del alcohol y la indiferencia, sino del miedo calculado de quien tiene algo que ocultar. El hombre soltó el picaporte como si quemara y dio un paso vacilante hacia atrás, tropezando con sus propios pies en el umbral, mientras su mente embotada trataba de procesar la amenaza. «¿Qué carta?», balbuceó, y su voz ya no tenía la arrogancia de antes, sino un temblor nervioso que delataba su culpa. Esa mujer no sabía escribir, era una ignorante de campo, nunca tocó un lápiz en su vida. Intentaba convencerse a sí mismo, buscando grietas en la mentira de Rosario, pero la duda ya había echado raíces profundas en su conciencia culpable. Rosario sostuvo su mirada sin pestañear, aprovechando ese instante de vacilación para afianzar su posición en la entrada, protegiendo a Santiago con su cuerpo mojado. Ella no necesitaba escribir para dictar su voluntad, improvisó Rosario con una frialdad que le nacía de las entrañas. Recordando todas las historias de herencias disputadas y secretos familiares que había escuchado mientras cosía en los zaguanes de los ricos. Alguien escribió por ella antes de morir y escondió el papel en el forro de la maleta, donde usted no se molestó en buscar porque estaba demasiado ocupado planeando cómo deshacerse del niño. Cada palabra era un disparo en la oscuridad, pero veía cómo impactaban en el hombre. Su respiración se aceleró y sus manos se cerraron en puños inútiles a los costados, delatando su deseo de violencia para silenciar lo que creía que era una verdad descubierta. «¡Mentirosa!», gritó él repentinamente, recuperando una fracción de su bravuconería alcohólica, y se abalanzó hacia adelante con la intención clara de arrancar al niño de los brazos de Rosario o de empujarla fuera de su propiedad. El movimiento fue torpe y pesado, pero llevaba la fuerza bruta de un hombre desesperado. Rosario reaccionó por puro instinto de supervivencia. Retrocedió un paso rápido hacia la lluvia, resbalando ligeramente en el barro del patio, pero manteniendo el equilibrio gracias a la adrenalina que inundaba su sistema. Soltó una mano del cuerpo de Santiago solo por un segundo, lo suficiente para buscar entre los pliegues de su ropa y sacar el objeto frío y metálico que había estado acariciando desde que llegó al portón. Las tijeras de costura, grandes, pesadas y de acero negro, brillaron bajo la luz grisácea de la tormenta como una daga improvisada. No eran un arma de guerra, sino una herramienta de trabajo, las mismas tijeras con las que Rosario cortaba telas para sobrevivir y con las que había cortado el cordón umbilical de la desesperanza esa misma tarde. Las levantó en alto, con la punta afilada dirigida directamente al cuello del hombre, y su mano no tembló. «No se acerque», advirtió con una voz gutural, animal, que no parecía salir de su garganta humana, sino de la tierra misma que defendía a sus crías. «Si da un paso más». «Le juro por la Virgen Santísima que se las clavo en la garganta y me quedo viendo cómo se desangra aquí mismo». El hombre se frenó en seco, sorprendido por la ferocidad absoluta de aquella mujer pequeña y enlutada que minutos antes parecía una mendiga inofensiva. Miró el acero apuntando a su yugular, y luego miró los ojos de Rosario. 2 pozos negros de determinación asesina, donde no había espacio para la duda ni para la piedad. En ese momento de tensión estática, donde solo se escuchaba el jadeo de los tres y el repiqueteo de la lluvia,
el viento sopló con una ráfaga violenta, colándose por el zaguán y agitando todo lo que no estaba clavado al suelo. La maleta vieja, que Rosario había dejado tirada cerca de la entrada en su retirada, se volcó por la fuerza del aire, y su contenido volvió a esparcirse sobre las losas húmedas. Fue entonces cuando el destino, o quizás la justicia divina, en la que Rosario a veces dudaba creer, intervino con una ironía aplastante. De entre la ropa remendada y los juguetes de madera que rodaron por el suelo, un papel doblado, que había estado atrapado en el fondo falso de la maleta, se liberó con el viento. No era la carta imaginaria que Rosario había inventado, pero era un documento real, un pliego de papel grueso y amarillento que se arrastró unos centímetros por la piedra antes de quedar pegado por la humedad. El hombre bajó la mirada, atraído por el movimiento, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer el sello oficial de la notaría parroquial que adornaba la esquina del documento. No era una carta de amor ni una despedida sentimental, era un testamento hológrafo y un certificado de bautismo, documentos legales que probaban la identidad de Santiago y sus derechos sobre la tierra que pisaban. El padrastro no había revisado bien la maleta antes de tirar al niño al camino, había actuado cegado por la borrachera y la prisa, asumiendo que una mujer moribunda no tendría la previsión de proteger a su hijo. Pero la madre de Santiago, previendo su final y conociendo la naturaleza rapaz de su esposo, había escondido la única herencia del niño entre sus pocas pertenencias, confiando en que alguien, algún día, las encontraría. Y ahora ese papel estaba allí, expuesto, como una sentencia de muerte para las ambiciones del hombre. Él hizo un movimiento instintivo para lanzarse hacia el papel, para destruirlo antes de que pudiera ser usado en su contra, olvidando por un segundo las tijeras que lo amenazaban. Pero Rosario fue más rápida y más despiadada. Lanzó una patada seca y precisa a la maleta, enviándola lejos de su alcance, y avanzó un paso hacia él con el arma en alto, obligándolo a retroceder hacia el interior de la casa oscura. «Ni se le ocurra», gritó ella, y su voz resonó con una autoridad que hizo eco en las paredes vacías de la hacienda. «Ese papel prueba todo, prueba quién es él y prueba lo que usted intentó hacer. Si lo toca, no será solo yo quien venga por usted. Lárguese». Continuó gritando, canalizando toda la furia de su vida, toda la injusticia que había tragado en silencio, y escupiéndola ahora sobre aquel cobarde. «Lárguese de aquí, antes de que vaya al pueblo y traiga al cura y al comisario. Todo el mundo sabrá que intentó matar a un niño inocente para quedarse con 4 paredes que se están cayendo a pedazos». La amenaza del escarnio público y la justicia de la turba era más efectiva que cualquier arma en aquellos llanos. El hombre sabía que si se iniciaba una investigación, si el pueblo descubría que había abandonado al heredero legítimo en el desierto para que muriera, no habría juicio, habría una soga en el árbol más cercano. Miró las tijeras, miró el documento en el suelo que no podía alcanzar sin arriesgar el cuello, y miró la oscuridad de la noche que se ofrecía como única vía de escape. Era un abusador, y como todos los de su calaña, su valentía se evaporaba ante la resistencia real. Gruñó una maldición ininteligible. Una mezcla de odio y derrota, y dio media vuelta. Entró corriendo a la sala desordenada, agarró una botella de aguardiente de la mesa y un morral de cuero colgado en una silla, y sin mirar atrás salió huyendo por la puerta trasera de la cocina, perdiéndose en la negrura del campo y en su propia miseria, dejando la casa que nunca fue suya en manos de quienes la merecían. Rosario se quedó inmóvil en el zaguán de piedra durante un tiempo que no supo medir, con el pecho subiendo y bajando en espasmos dolorosos, mientras el eco de los pasos del hombre se desvanecía en la tormenta. Sus manos, que segundos antes habían sostenido las tijeras con una firmeza letal, ahora temblaban violentamente, sacudidas por el descenso abrupto de la adrenalina, que dejaba tras de sí una debilidad líquida en las rodillas. El único sonido que quedaba era el repiqueteo incesante de la lluvia contra las losas del patio,
y el viento que silbaba a través de las grietas de los muros, limpiando el aire del hedor a alcohol y violencia que aquel sujeto había dejado a su paso. Santiago, todavía aferrado a sus faldas, sollozaba en silencio, con la cara enterrada en la tela mojada de su vestido, incapaz de creer que el peligro se hubiera disuelto tan repentinamente en la oscuridad de la noche. Con un esfuerzo de voluntad supremo, Rosario se obligó a moverse, sabiendo que la seguridad era una ilusión frágil si no cerraban esa puerta. Se agachó primero para recoger el documento del suelo, aquel papel amarillento y húmedo que había sido su escudo y su espada, y lo sacudió con cuidado para quitarle el barro, doblándolo y guardándolo en el seno de su vestido, junto a su piel, como si fuera una reliquia sagrada que necesitaba calor humano. Luego empujó la pesada hoja de madera del portón, luchando contra el viento que parecía querer mantenerla abierta, hasta que el cerrojo encajó en su sitio con un golpe sordo y definitivo. Deslizó la tranca de hierro oxidado, un movimiento que selló el mundo exterior, y los dejó solos en aquella fortaleza decadente, separados por fin de la amenaza que los había acechado. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra casi total, rota apenas por el resplandor de los relámpagos que se colaban por las ventanas altas y sin cortinas. Rosario tomó a Santiago de la mano, sintiendo lo pequeños y fríos que estaban sus dedos, y lo guió lejos de la entrada, adentrándose en las entrañas de aquel hogar que no se sentía como tal. El aire allí dentro estaba estancado, cargado de un olor rancio a encierro, polvo antiguo y cera derretida, mezclado con el aroma agrio de la negligencia masculina. No era el refugio cálido que había soñado encontrar, sino un esqueleto de grandeza pasada, donde los muebles de madera noble estaban cubiertos de sábanas grises y las telarañas colgaban de las vigas del techo como decoraciones fúnebres de una fiesta olvidada. Caminaron hasta lo que parecía ser la sala principal, moviéndose con la cautela de intrusos en un templo profanado, esquivando las botellas vacías que rodaban por el suelo de madera crujiente. Rosario necesitaba luz, necesitaba urgentemente expulsar las sombras que parecían tener vida propia en las esquinas de la habitación. Buscó a tientas sobre una mesa auxiliar hasta que sus dedos encontraron una caja de cerillas y un candelabro de bronce con una vela a medio consumir. El sonido del fósforo al encenderse fue reconfortante, y la pequeña llama naranja surgió vacilante, proyectando sus siluetas alargadas contra las paredes desnudas, creando un círculo de claridad diminuto, pero vital, en medio de la inmensidad oscura de la hacienda. A la luz de la vela, el estado de Santiago se hizo dolorosamente visible. El niño estaba pálido como la cera, con los ojos hundidos en cuencas oscuras y los labios temblando de frío y de shock. Rosario se agachó frente a él, dejando la vela en el suelo, y comenzó a frotarle los brazos y la espalda con sus manos ásperas, tratando de transmitirle algo de calor a través de la ropa húmeda. «Ya se fue, mi niño», le susurró, mirándolo fijamente a los ojos para anclarlo en el presente, para sacarlo del recuerdo del terror. «Ya se fue y no va a volver. Cerré la puerta con tranca. Nadie va a entrar aquí mientras yo esté contigo». El niño asintió levemente, pero su mirada seguía recorriendo la habitación, buscando fantasmas, incapaz de confiar plenamente en esa paz repentina. Rosario sabía que necesitaban secarse y comer algo antes de que el agotamiento los venciera por completo. Dejó a Santiago sentado en un sillón de terciopelo raído y se dirigió hacia la cocina, guiada por la intuición y la arquitectura típica de las haciendas. La cocina era un espacio amplio y frío, con un fogón de leña apagado hacía tiempo y trastes sucios apilados en el fregadero de piedra. Buscó en la alacena, con la esperanza de quien no tiene nada, y encontró un pedazo de pan duro envuelto en un trapo y un poco de queso seco que el hombre no se había llevado en su huida. No era un banquete,
pero para 2 estómagos vacíos era suficiente para engañar al hambre y recuperar un poco de fuerza. Regresó a la sala y partió el pan con las manos, dándole la mayor parte al niño, quien comió con una lentitud mecánica, masticando sin saborear, con la mirada perdida en la llama de la vela. Mientras él comía, Rosario sacó el documento de su vestido y lo acercó a la luz para leerlo con detenimiento, ahora que el peligro inmediato había pasado. Sus ojos recorrieron la letra temblorosa pero clara, escrita con la urgencia de la muerte. Era, en efecto, un testamento hológrafo, redactado por la madre de Santiago días antes de fallecer. En él nombraba a su hijo como único heredero de la propiedad, que había pertenecido a su familia por generaciones, y designaba al cura del pueblo vecino como albacea temporal, instruyendo explícitamente que su esposo no debía tener control sobre los bienes ni sobre el niño. La lectura del papel le provocó a Rosario un nudo en la garganta. Podía sentir la desesperación de aquella madre, su miedo a dejar a su hijo en manos de un monstruo y su intento final de protegerlo desde la tumba. Aquel documento no era solo un título de propiedad, era un grito de auxilio que había tardado demasiado en ser escuchado, un encargo sagrado que ahora recaía sobre los hombros de Rosario por accidente o por providencia. Ella dobló el papel con reverencia y lo volvió a guardar, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre ella. Ya no era solo una transeúnte que había ayudado a un niño perdido. Ahora era la guardiana de su legado y la ejecutora de una última voluntad que había sido pisoteada. La noche avanzaba y el frío se hacía más intenso, colándose por los huesos cansados de ambos. Rosario decidió que no dormirían en las habitaciones principales, contaminadas por la presencia reciente del padrastro. Buscaría un lugar neutral, un rincón donde pudieran descansar sin sentir el peso de la memoria ajena. Encontró una habitación pequeña cerca de la cocina, quizás un antiguo cuarto de costura o de servicio, donde había un catre sencillo con un colchón de paja. Sacudió el polvo de las mantas viejas que encontró en un baúl y preparó una cama improvisada, acomodando a Santiago, quien para entonces ya apenas podía mantener los ojos abiertos, vencido por el peso abrumador del día. El niño se dejó acostar sin resistencia, acurrucándose en posición fetal bajo la manta áspera, buscando calor y seguridad. Rosario se sentó en el borde del catre, vigilando su sueño, sintiéndose como una centinela en una fortaleza sitiada por la soledad. Justo cuando pensaba que él ya dormía, Santiago sacó una mano de debajo de la manta y agarró los dedos de Rosario con una fuerza sorprendente. ¿Tú te vas a ir?, preguntó con un hilo de voz. Abriendo un ojo para mirarla con ese miedo antiguo al abandono, Rosario sintió que el corazón se le rompía y se le reconstruía en el mismo instante. Acarició su cabello sucio y besó su frente caliente. No, Santiago, le prometió en la oscuridad. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Nos vamos a quedar aquí. El amanecer llegó con una claridad insultante, un sol blanco y limpio que se coló por las rendijas de las ventanas sin pedir permiso, barriendo las sombras de la noche anterior y revelando la verdadera magnitud del deterioro de la hacienda. Rosario despertó con el cuerpo entumecido por la dureza del suelo y el frío de la madrugada, pero su mente estaba extrañamente lúcida, libre de la bruma del miedo que la había asfixiado horas antes. El aire olía a tierra mojada y a hierba fresca, un aroma de renovación que contrastaba con el hedor rancio a encierro que todavía impregnaba las paredes de la casa. Se levantó con cuidado para no despertar al niño, alisándose el vestido arrugado con manos mecánicas, y se acercó a la ventana para observar el patio, vigilando por instinto, temiendo ver la silueta del hombre regresando con refuerzos. Pero solo encontró el vacío silencioso del campo brillando bajo el rocío.
Santiago seguía durmiendo en el catre, con una respiración profunda y rítmica que hablaba de un agotamiento acumulado durante meses de tensión. A la luz del día, se veía aún más pequeño y frágil de lo que parecía en la oscuridad. Su piel pálida estaba manchada de barro seco y sus brazos delgados mostraban moretones antiguos en diversas etapas de curación. Mapas de una violencia doméstica que había soportado en silencio. Rosario lo observó durante un largo rato, sintiendo cómo se asentaba en su pecho esa sensación de propiedad emocional que había nacido en el camino. Ya no era solo un niño perdido que había encontrado, era una responsabilidad que había aceptado, una vida que dependía enteramente de su capacidad para defenderla. No podía permitirse ser débil, ni dudar, porque la inocencia de ese sueño dependía de su ferocidad cuando él despertara. Decidió aprovechar esos minutos de quietud para inspeccionar la casa con ojos pragmáticos, buscando recursos para la supervivencia inmediata. Caminó por los pasillos silenciosos, abriendo puertas y cajones con la eficiencia de quien está acostumbrado a administrar la escasez. La hacienda era un esqueleto de lo que fue, despojada de sus objetos de valor más obvios, seguramente vendidos para comprar alcohol. Pero la estructura seguía siendo sólida, construida con la ingeniería robusta de tiempos mejores. Encontró una despensa semivacía con algunos sacos de maíz y frijol que los gorgojos aún no habían reclamado por completo, y en el patio trasero un pozo de agua que, milagrosamente, todavía tenía el mecanismo de la polea funcional, aunque la cuerda estaba desgastada. Sacó agua del pozo, llenando una cubeta de metal abollada, y la llevó a la cocina para calentarla en el fogón, usando unos leños secos que encontró apilados en un rincón. El acto de encender el fuego, de calentar agua y preparar el espacio para el aseo, se sintió como un ritual de purificación, una forma de reclamar la casa y expulsar la suciedad moral que el padrastro había dejado. Cuando el agua estuvo tibia, despertó a Santiago con suavidad, susurrándole al oído para no asustarlo. El niño abrió los ojos de golpe, con ese pánico reflejo de quien espera un grito, pero se relajó al ver el rostro de Rosario iluminado por la resolana de la mañana. «Vamos a lavarnos, Santiago», le dijo ella con voz tranquila. «Vamos a quitarnos el polvo del camino para empezar de nuevo». El baño fue una tarea silenciosa y solemne. Rosario usó un trapo limpio y un trozo de jabón neutro que llevaba en su morral para limpiar la piel del niño, frotando con cuidado para no lastimar las zonas magulladas. El agua se volvió turbia rápidamente, llevándose la tierra, el sudor y el rastro físico de su abandono. Santiago se dejó hacer, dócil y quieto, cerrando los ojos cuando ella le lavaba la cara, confiando en esas manos desconocidas que lo tocaban sin lastimar. Al terminar, Rosario no tenía ropa limpia para él, así que sacudió lo mejor que pudo sus prendas viejas y rotas, prometiéndose a sí misma que lo primero que haría al tener dinero sería vestirlo con dignidad, porque la ropa es la primera capa de la autoestima, y él la tenía hecha jirones. Comieron un desayuno improvisado con las sobras de la noche anterior y un poco de atole de agua que Rosario preparó con el maíz encontrado. Mientras comían, Rosario repasó mentalmente su plan. No podían quedarse allí encerrados esperando a que el hombre regresara o a que la comida se acabara. Necesitaban legalidad, necesitaban el peso de la autoridad eclesiástica y civil para blindar su estancia en la hacienda. El documento que llevaba guardado en el pecho era su única arma. Pero un arma guardada no sirve de nada. Tenía que presentarla ante los ojos de quienes mandaban en la región. «Hoy vamos a ir al pueblo, Santiago», le anunció, limpiándole las migajas de la boca. «Vamos a ver al cura. Él nos va a ayudar a que nadie te saque de aquí nunca más». El viaje hacia el pueblo fue diferente a la caminata agónica del día anterior. Aunque el sol apretaba y el camino era largo, ahora caminaban con un propósito definido.
Rosario llevaba la maleta en una mano y a Santiago agarrado firmemente de la otra, avanzando con un paso decidido que no admitía distracciones. El paisaje, que antes parecía hostil y amenazante, ahora se desplegaba ante ellos con indiferencia, como si la naturaleza reconociera que ya no eran víctimas propiciatorias, sino supervivientes. Santiago cojeaba menos, quizás porque el miedo ya no le pesaba tanto en los tobillos, y miraba a Rosario constantemente, comprobando que seguía allí, que no era un espejismo de su fiebre. Llegaron a las primeras casas del pueblo cerca del mediodía, cuando el calor estaba en su punto máximo y las calles de tierra estaban casi desiertas. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Las cortinas se movían tras las ventanas, y las mujeres que barrían los pórticos detenían sus escobas para mirar con descaro a la extraña pareja, una viuda forastera vestida de negro riguroso y un niño de aspecto salvaje y maltratado. Los murmullos comenzaron a elevarse como el polvo, cargados de juicio y curiosidad morbosa. Pero Rosario mantuvo la cabeza alta, ignorando las miradas que intentaban hacerla sentir pequeña. Sabía que en esos pueblos la reputación era una moneda de cambio, y ella no tenía ninguna, así que tendría que valerse de la verdad desnuda. Se dirigieron directamente a la plaza principal, donde la iglesia de piedra dominaba el entorno con su torre campanario y su sombra protectora. Al lado, la casa parroquial se erguía con muros blancos y puertas de madera barnizada, representando el poder moral y administrativo de la comunidad. Rosario sabía, por el documento, que el cura del pueblo vecino, este pueblo, había sido nombrado albacea. Era la única persona con la autoridad suficiente para enfrentar al padrastro sin usar la violencia. Subió los escalones del atrio con Santiago pegado a su falda, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas, no de miedo, sino de la tensión de saber que se jugaba el futuro en una sola conversación. Golpeó la puerta de la casa parroquial con los nudillos, un sonido seco y firme que contrastaba con su apariencia humilde. Pasaron unos minutos antes de que una mujer mayor, el ama de llaves, abriera la puerta con gesto de fastidio, mirándolos de arriba a abajo con desaprobación evidente. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con tono seco, bloqueando la entrada como un perro guardián. «Necesito ver al señor cura», respondió Rosario, sin bajar la mirada, sacando el documento doblado de su pecho y mostrándolo como un salvoconducto. «Vengo por un asunto de vida o muerte sobre la hacienda de los Álamos, y traigo conmigo al dueño legítimo que todos creían perdido». La mención de la hacienda y la presencia del niño hicieron que la expresión de la mujer cambiara de la arrogancia a la duda. Sin decir más, abrió la puerta para dejarlos pasar al fresco interior, donde la justicia estaba a punto de ser reclamada. El despacho del cura olía a cera rancia, a tabaco de pipa y a esa solemnidad polvorienta que acumulan los lugares donde se confiesan pecados y se cuentan monedas. El padre Venustiano, un hombre de 60 años, con el rostro curtido como el cuero viejo y una sotana que había visto mejores tiempos, estaba sentado tras un escritorio de caoba maciza, revisando un libro de cuentas con el ceño fruncido. No levantó la vista de inmediato cuando entraron. Rosario, sin embargo, no se amedrentó por el silencio litúrgico. Avanzó hasta el borde del escritorio y, sin esperar permiso ni invitación, colocó el documento sucio y doblado sobre la superficie pulida, justo encima de los números que el sacerdote intentaba cuadrar. El contraste entre el papel manchado de barro y la madera brillante fue un grito visual que finalmente obligó al hombre a alzar la cabeza. «¿Qué es esto? ¿Y quién es usted para entrar así en la casa de Dios?», preguntó el cura con voz grave, ajustándose los anteojos de alambre sobre la nariz aguileña. Su mirada barrió a Rosario con severidad, deteniéndose en su ropa de luto desgastada, pero se suavizó imperceptiblemente al posarse sobre Santiago
quien se escondía detrás de las faldas de la mujer como un animalillo asustado. Rosario no bajó la cabeza ni pidió disculpas por su audacia. Sabía que en ese momento la humildad no servía de nada, que necesitaba ser la voz de la justicia, no la de la súplica. «Soy Rosario, una viuda que pasaba por el camino real», respondió con claridad. «Y esto que le traigo es la última voluntad de Helena de los Álamos, que en paz descanse, y la prueba de un crimen que su marido intentó cometer contra este niño ayer mismo». El sacerdote tomó el papel con dedos manchados de tinta, desdoblándolo con una lentitud exasperante, tratando el documento como si fuera un objeto contaminado. Comenzó a leer en silencio, moviendo los labios apenas perceptiblemente, y Rosario observó cómo la expresión de su rostro cambiaba, pasando de la molestia burocrática a una sorpresa genuina, y finalmente a una indignación oscura. El testamento hológrafo era claro y contundente. Helena había previsto su propia muerte y la vulnerabilidad de su hijo, nombrando a la Iglesia como garante temporal para evitar que el padrastro dilapidara lo poco que quedaba de la fortuna familiar. El documento no solo validaba la propiedad, sino que exponía la desconfianza profunda que la madre sentía hacia su esposo. Una desconfianza que los hechos recientes habían confirmado de la manera más cruel posible. Cuando terminó de leer, el padre Venustiano se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa con un suspiro pesado, frotándose el puente de la nariz. Se levantó de su silla, que gimió bajo su peso, y rodeó el escritorio para acercarse a Santiago. Se agachó con una dificultad que delataba sus años, y tomó el mentón del niño con suavidad, obligándolo a levantar la cara hacia la luz que entraba por la ventana. «Eres idéntico a ella», murmuró el cura, y en su voz había una nota de tristeza antigua, el reconocimiento de una tragedia que él había visto venir, pero no había podido evitar. «Tienes los ojos de Helena. Pobre mujer. Dios la tenga en su gloria». Sufrió mucho por intentar mantener esa casa en pie, mientras ese hombre se la bebía trago a trago. Rosario aprovechó ese momento de conexión emocional para relatar los hechos con una crudeza deliberada, sin adornos ni exageraciones. Le contó cómo encontró al niño arrodillado en el polvo bajo el sol de agosto, la maleta abierta vomitando sus pertenencias, el engaño de la espera inútil y la confrontación en el portón de la hacienda. No omitió la amenaza de las tijeras, ni la huida cobarde del padrastro. El cura escuchaba con el rostro endurecido, asintiendo levemente, reconociendo en el relato la naturaleza vil de un hombre al que él mismo había reprendido en confesión muchas veces, sin éxito. Abandonar a un cristiano bautizado en despoblado es un pecado que clama al cielo, sentenció el sacerdote, y su indignación moral le dio un peso nuevo a la habitación, transformando el despacho en un tribunal improvisado. «Ese hombre no volverá a poner un pie en los Álamos mientras yo sea el albacea», declaró el padre Venustiano, volviendo a su escritorio para escribir una nota rápida en un papel timbrado. «Voy a mandar llamar al comisario ahora mismo. Haremos constar el abandono y la tentativa de daño. Si ese sujeto se atreve a aparecer por aquí, dormirá en el calabozo antes de que pueda decir una palabra». La alianza entre la cruz y la espada en aquellos pueblos era absoluta. La palabra del cura tenía fuerza de ley, y Rosario sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Ya no eran dos intrusos ocupando una casa ajena, ahora tenían el respaldo de la institución más poderosa de la región, un escudo invisible pero impenetrable contra cualquier represalia. Sin embargo, quedaba una cuestión pendiente, la más delicada de todas. El cura dejó la pluma y miró a Rosario con escrutinio, evaluándola no como una extraña, sino como una pieza nueva en el tablero. «Usted lo salvó, mujer», dijo, reconociendo el mérito. «Pero usted no es familia.
Legalmente, el niño debería quedar bajo la tutela de la iglesia o ser enviado a un orfanato en la capital hasta que sea mayor de edad. Santiago, al escuchar la palabra orfanato, apretó la mano de Rosario con tal fuerza que le clavó las uñas, y ella sintió el pánico del niño transmitirse a su propia piel. Sabía que los orfanatos de la época eran lugares de hacinamiento y olvido, no muy diferentes al abandono que acababan de evitar. «Yo no tengo hijos, padre, y no tengo a nadie que me espere», dijo Rosario, dando un paso adelante, hablando desde el instinto visceral que la había guiado hasta allí. «Pero este niño me necesita a mí, no a unas monjas en Guadalajara que no saben su nombre. Yo conozco la hacienda, sé trabajar la tierra y sé coser para ganar el pan si la cosecha falla. Déjeme quedarme con él, déjeme cuidarlo y levantar esa casa en nombre de su madre hasta que él pueda hacerlo solo». Había una firmeza en su voz que no admitía réplica, una autoridad nacida del sacrificio que había hecho al recogerlo del camino. No estaba pidiendo un favor, estaba ofreciendo su vida como garantía. El padre Venustiano la observó en silencio durante un largo minuto, midiendo la sinceridad en sus ojos oscuros, buscando algún rastro de codicia o maldad, pero solo encontró una determinación férrea y un cariño En medio del monte cerrado, lo encontró así, gritando por ayuda, sucio, con la ropa rota, y una maleta tirada en el suelo, llena de botellas vacías y juguetes rotos. Nadie alrededor, ningún camino por donde escapar, solo ese llanto atrapado en el tiempo, y un silencio que ocultaba algo mucho más oscuro. Pensó en seguir de largo, pero cuando vio lo que había dentro de la maleta, algo dentro de ella cambió para siempre. Tienes hijos, porque lo que esta mujer descubrió al decidir ayudar, aún hoy desafía toda explicación. Y todo comenzó con aquel susurro en el viento, justo detrás de la curva. Rosario no miraba el horizonte mientras caminaba, pues había aprendido hacía tiempo que la esperanza no se encuentra en la distancia, sino en la resistencia de los propios pies contra la tierra seca. Aquel agosto de 1928 quemaba la piel con una crueldad metódica, un calor blanco que borraba los contornos de los cerros y hacía vibrar el aire sobre los caminos de terracería. Pero ella no se detenía, ni buscaba sombra. Su figura, envuelta en el luto riguroso que llevaba desde hacía 6 meses, era una mancha negra y solitaria, avanzando por la inmensidad de los llanos de Jalisco, una región donde el silencio pesaba más que la historia, y donde las viudas aprendían a volverse invisibles para sobrevivir. No llevaba prisa, porque nadie la esperaba en ningún lado. Su casa estaba vacía, su cama estaba fría, y el único hombre que alguna vez la miró con dulzura, Anselmo, descansaba ahora bajo 2 metros de arcilla dura en el camposanto del pueblo. El rebozo negro le cubría la cabeza y parte del rostro, actuando como una barrera frágil contra el polvo que los remolinos de viento levantaban a traición, golpeando sus ojos cansados. Rosario, a sus 40 años, cargaba con una esterilidad que le dolía más que la viudez. Su vientre nunca había germinado vida, y esa ausencia se sentía como un hueco físico en el estómago. Una concavidad que se llenaba de amargura cada vez que veía a otras mujeres arrullar a sus hijos en los pórticos de las haciendas. Caminaba buscando trabajo de costura, remendando la ropa de los vivos para pagar sus deudas, aceptando la moneda que le arrojaban o el plato de frijoles fríos, tragándose el orgullo con cada puntada. Aquella tarde el camino estaba desierto, una línea ocre que cortaba la vegetación espinosa, y el único sonido era el roce de sus huaraches gastados contra las piedras sueltas. De pronto, algo rompió la monotonía del zumbido de las chicharras, un sonido que no pertenecía a la naturaleza indiferente de aquel lugar. No era el aullido de un coyote, ni el canto de un pájaro, sino algo más fracturado, más débil y humano. Rosario se detuvo en seco, ladeando la cabeza,
tratando de filtrar el silbido del viento para encontrar el origen de aquel ruido que le había erizado la piel de los brazos bajo la tela gruesa del vestido. Era un gemido. Un sollozo ahogado que parecía brotar de la misma tierra, cargado de una angustia primitiva que ninguna criatura salvaje podría imitar. Por un instante, pensó en seguir caminando, en ignorar aquella señal como había aprendido a ignorar tantas otras miserias en el camino, protegiendo su propio corazón maltrecho. Pero sus pies, desobedeciendo a su prudencia, giraron hacia la izquierda. Se adentró unos metros fuera del sendero principal, apartando con las manos las ramas secas de los matorrales que arañaban sus faldas, guiada únicamente por aquel llanto que subía y bajaba de intensidad. Al rodear un viejo mezquite retorcido, cuya sombra escuálida apenas manchaba el suelo, la escena se reveló ante sus ojos con la brutalidad de un golpe físico. Allí, arrodillado en la tierra calcinada, había un niño pequeño, una criatura de no más de 5 años, cuya piel blanca estaba enrujecida y ampollada por la exposición al sol inclemente. Estaba solo, absolutamente solo en medio de la nada. Como si el cielo lo hubiera escupido, o la tierra lo hubiera rechazado, encogido sobre sí mismo en una postura de derrota absoluta, que resultaba antinatural para alguien de tan corta edad. A los pies del niño, como un monumento absurdo a la tragedia, yacía una maleta de cuero vieja y desgastada, abierta de par en par, con su contenido vomitado sobre la hierba muerta. Rosario observó los objetos esparcidos con una sensación de irrealidad, unos juguetes de madera tallada con la pintura descascarada, camisas diminutas remendadas con torpeza, y un par de zapatos que parecían haber sido boleados recientemente, ahora cubiertos de polvo. Era el equipaje de una vida interrumpida, los restos de una infancia que alguien había empacado con prisa o con desdén, y luego había abandonado allí, junto con el niño, como quien se deshace de un fardo pesado que ya no sirve para el viaje. La imagen de la maleta abierta le provocó náuseas, una confirmación visual de que aquello no era un accidente, sino un acto deliberado de abandono. El niño no la había visto aún. Tenía la cara enterrada entre las rodillas sucias y las manos pequeñas aferradas a su propio cabello, tirando de él con desesperación, mientras repetía una sola palabra, una y otra vez, con la voz rota por la sed y el pánico. «Mamá, mamá», susurraba, y luego gritaba, lanzando la llamada al vacío del llano, donde solo el viento respondía. Rosario sintió una punzada física en el pecho, un dolor agudo y caliente que la atravesó de lado a lado, despertando ese instinto maternal que había mantenido dormido y amordazado durante décadas. Ver a esa criatura indefensa, expuesta a los peligros del campo, a las serpientes, al hambre y a la crueldad de los hombres, le hizo olvidar su propio cansancio y su propia miseria. Dio un paso hacia adelante, pisando una rama seca que crujió con fuerza, y el niño levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por el terror. Rosario vio en esa mirada un abismo de miedo, una desconfianza tan profunda que la detuvo en su lugar, con las manos alzadas en un gesto de paz instintivo. El rostro del pequeño estaba cubierto de barro seco y lágrimas, creando surcos pálidos en sus mejillas, y sus labios estaban agrietados y sangrantes. Se arrastró hacia atrás sobre la tierra, alejándose de ella como un animal acorralado que espera el golpe final, protegiendo la maleta abierta con su cuerpo diminuto, como si aquellos trapos viejos fueran el último tesoro que le quedaba en el mundo. «No tengas miedo», dijo Rosario, y su propia voz le sonó extraña, rasposa por la falta de uso y la sequedad del aire, pero impregnada de una suavidad que no sabía que poseía. Se arrodilló lentamente en la tierra caliente, ignorando el dolor agudo en sus articulaciones,
tratando de ponerse a la altura del niño para no parecer una amenaza, para no ser otra sombra gigante en su pesadilla. «No te voy a hacer daño, pequeño. Soy Rosario», continuó, descolgando con movimientos lentos la cantimplora de metal que llevaba cruzada al pecho, desenroscando la tapa con dedos temblorosos para ofrecerle el agua que le quedaba, el líquido tibio que era lo único valioso que podía darle en ese momento. El niño miró la cantimplora y luego miró los ojos oscuros de Rosario, evaluando el peligro, debatiéndose entre la necesidad imperiosa de beber y el terror que le habían inculcado. Finalmente, la sed venció. Se abalanzó hacia adelante con un movimiento torpe y desesperado, agarrando el recipiente con sus 2 manos sucias, bebiendo con una avidez que le hizo atragantarse y toser, derramando hilos de agua sobre su camisa rota. Rosario no lo tocó. Simplemente sostuvo el peso del metal, dejando que él tomara lo que necesitaba, observando de cerca las pestañas largas y húmedas, la nariz pequeña quemada por el sol, y sintiendo cómo una rabia fría y justiciera empezaba a nacer en su interior contra quien fuera responsable de aquello. Cuando el niño terminó de beber, soltó la cantimplora y se quedó jadeando, mirándola todavía con recelo, pero con una chispa de curiosidad, o quizás de resignación, en el fondo de sus pupilas negras. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rosario en un susurro, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El niño tardó en responder, su mirada volviendo obsesivamente hacia el camino vacío, hacia el punto en el horizonte por donde seguramente había desaparecido la persona que lo trajo. «Santiago», murmuró finalmente, con una voz tan baja que el viento casi se la lleva, aferrando con sus dedos la tela negra de la falda de Rosario, no como un acto de cariño, sino como quien se agarra a un clavo ardiendo para no caer al precipicio. «Me dijeron que esperara aquí», susurró Santiago, con una inocencia que cortaba más profundo que cualquier cuchillo, señalando con un dedo tembloroso hacia una línea difusa de colinas en el horizonte, donde las nubes de tormenta comenzaban a acumularse como moretones en el cielo. «Dijeron que iban a volver por mí cuando terminaran el mandado». Rosario miró hacia la dirección que indicaba el niño y sintió un sabor amargo en la boca, el sabor inconfundible de la mentira adulta, diseñada para pacificar a una víctima antes del sacrificio. Nadie dejaba a un niño con una maleta abierta y todas sus posesiones terrenales tiradas en el polvo si tenía la intención de regresar. Aquello era una despedida definitiva, ejecutada con la cobardía de quienes no tienen el valor de mirar a los ojos mientras cometen un crimen. Entendió entonces que Santiago no estaba perdido, sino que había sido descartado meticulosamente, dejado allí para que el desierto borrara su existencia sin dejar huellas ni testigos. Rosario no dijo nada sobre la crueldad de esa espera inútil. En cambio, se movió con una determinación práctica, cerrando la maleta de cuero con movimientos firmes de sus manos callosas. Recogió los juguetes y la ropa esparcida con un respeto casi religioso, como si estuviera recogiendo los fragmentos de un altar profanado, y los guardó dentro, haciendo clic en los cierres oxidados que sonaron como disparos secos en el silencio de la tarde. «Vamos, Santiago», le dijo, extendiéndole la mano, ofreciéndole la única verdad que podía darle en ese momento, aunque fuera una verdad a medias disfrazada de esperanza. «No podemos quedarnos aquí a esperar la lluvia. Vamos a buscar tu casa. Quizás se perdieron en el camino y te están buscando más adelante». Sabía que mentía, pero necesitaba que el niño se pusiera de pie, que rompiera la parálisis del miedo para poder salvarlo de la noche que se avecinaba. Comenzaron a caminar, pero los pasos de Santiago eran torpes y dolorosos. El niño cojeaba visiblemente. Sus pies descalzos estaban demasiado lastimados por las piedras y las espinas del camino para mantener el ritmo que la urgencia requería.
Rosario lo observó tropezar 2 veces, emitiendo pequeños quejidos que intentaba reprimir, y supo que no llegarían a ningún lado de esa manera. Sin pensarlo 2 veces, se detuvo, dejó la maleta en el suelo por un segundo y se agachó para levantarlo en brazos. El peso del niño cayó sobre ella de golpe, una carga física sólida y caliente, que contrastaba con la ligereza de su propia soledad habitual. Santiago rodeó su cuello con brazos delgados y pegajosos por el sudor, enterrando la cara en su hombro, y Rosario sintió cómo su columna se arqueaba bajo el esfuerzo, pero también sintió una extraña plenitud, como si ese peso fuera el lastre que le había faltado para no salir volando con el viento. Avanzaron así durante horas, una mujer vestida de luto cargando a un niño desconocido y arrastrando una maleta vieja por un paisaje que parecía interminable. El calor de la tarde comenzó a ceder paso a una pesadez húmeda en el aire, preludio de la tormenta eléctrica que amenazaba desde el norte, cargando la atmósfera de una electricidad estática que erizaba la piel. El camino se volvió más empinado y rocoso, castigando las piernas de Rosario, cuyos músculos ardían con cada paso, protestando por el esfuerzo inusual. Sin embargo, no se detuvo a descansar. El miedo a que la noche los atrapara en despoblado era un motor más potente que la fatiga. Miraba el suelo para no tropezar, contando sus propias respiraciones, convirtiendo el dolor físico en una penitencia silenciosa, una ofrenda para que la Virgen los guiara a algún refugio antes de que el cielo se rompiera. Santiago olía a una mezcla confusa de infancia y abandono, sudor agrio, tierra seca, pero debajo de eso persistía un aroma dulce y limpio, como a leche tibia y jabón de lavanda barato, un olor que despertó en Rosario una memoria sensorial dolorosa. Era el olor de la vida que ella nunca tuvo, el olor de los hijos que su cuerpo se negó a darle a Anselmo, y tenerlo tan cerca, respirándolo contra su cuello, era una tortura y un consuelo al mismo tiempo. El niño se había quedado quieto, quizás adormecido por el ritmo del paso o agotado por el llanto, y su respiración pausada contra la clavícula de Rosario creaba una intimidad forzada y repentina entre 2 extraños que, hasta hacía unas horas, no sabían de la existencia del otro. Ella ajustó el agarre, protegiéndolo con su rebozo, sintiéndose repentinamente feroz, dispuesta a morder a cualquiera que intentara quitárselo. La luz comenzó a cambiar, volviéndose gris y metálica a medida que el sol se ocultaba detrás de la muralla de nubes negras, robándole el color a la vegetación y transformando los árboles en siluetas esqueléticas y amenazantes. El viento soplaba ahora con más fuerza, levantando remolinos de polvo que golpeaban sus rostros y hacían crujir las ramas secas con un sonido que imitaba pasos furtivos. Rosario sintió el primer escalofrío, no de frío, sino de vulnerabilidad. Estaban expuestos en una tierra donde la ley era una sugerencia lejana y donde los caminos escondían bandidos y desesperados. Apretó el paso, ignorando el ardor en sus pies, guiada por la vaga dirección que el niño había señalado antes, confiando en que el instinto o la suerte los llevaría a alguna parte habitada antes de que la oscuridad fuera total. Finalmente, al coronar una pequeña elevación del terreno, divisaron una construcción a lo lejos, recortada contra el cielo plomizo. No era una choza humilde de campesinos, sino el casco de una antigua hacienda, una estructura masiva de muros de adobe altos y desgastados por el tiempo. Incluso a la distancia, la propiedad emanaba un aura de decadencia y abandono. El portón de hierro parecía oxidado, y la hierba crecía alta y salvaje alrededor de los muros perimetrales, sugiriendo que la prosperidad había huido de allí hacía mucho tiempo. Sin embargo, era un techo, una fortaleza contra la intemperie, y Rosario sintió un alivio momentáneo al verla. —¿Es aquí? —preguntó en voz baja,
deteniéndose para recuperar el aliento y acomodar mejor al niño en sus brazos adoloridos. La reacción de Santiago fue inmediata y violenta. Su cuerpo se tensó contra de ella como un arco a punto de romperse, y un gemido de terror puro escapó de su garganta. «No, no quiero entrar ahí», susurró con voz estrangulada, escondiendo el rostro en el hueco del cuello de Rosario y temblando violentamente, como si la sola visión de la casa le causara dolor físico. «Él está ahí, el hombre malo está ahí». Rosario sintió que la sangre se le helaba. El alivio de encontrar refugio se transformó instantáneamente en una alerta máxima. Aquella casa no era un santuario, era la guarida del monstruo que había provocado todo esto. El niño no estaba perdido, había escapado o había sido expulsado de ese lugar, y volver allí significaba entrar en la boca del lobo por voluntad propia. Rosario se quedó inmóvil frente al portón cerrado, debatiéndose entre la prudencia y la indignación. La lógica le gritaba que diera media vuelta, que huyera con el niño hacia el pueblo más cercano, aunque estuviera a leguas de distancia, lejos de aquel lugar que apestaba a peligro. Pero la noche ya caía, la tormenta estaba a punto de estallar, y sus fuerzas físicas estaban al límite, no sobrevivirían a la intemperie. Además, una rabia fría y justiciera comenzaba a hervir en su estómago, desplazando al miedo. Quería ver la cara del hombre capaz de tirar a un niño como si fuera basura. Quería exigir una explicación, aunque supiera que en esas tierras las explicaciones solían darse con plomo o con golpes. Apretó a Santiago contra su pecho, prometiéndose en silencio que no dejaría que nadie lo tocara, y dio un paso adelante. Se acercó al portón de hierro, cuya pintura descascarada revelaba capas de óxido antiguo, y levantó la mano libre, cerrada en un puño duro y decidido. El viento aullaba ahora, agitando su vestido negro como una bandera de guerra, y las primeras gotas de lluvia, pesadas y frías, comenzaron a caer, golpeando la tierra seca como advertencias. Rosario no vaciló. Golpeó el metal con fuerza, 3 veces, un sonido seco y autoritario que resonó en el silencio del campo como un desafío abierto. Luego esperó, con el corazón latiendo en la garganta y la mano derecha buscando instintivamente entre los pliegues de su falda el frío consuelo de las tijeras de costura que siempre llevaba consigo. Dentro de la casa algo se movió, una luz tenue se encendió tras una ventana sucia, y el sonido de pasos pesados comenzó a acercarse a la entrada. Pasaron minutos que parecieron horas bajo la lluvia incipiente, mientras el sonido de los cerrojos oxidados siendo descorridos desde el interior raspaba el silencio con una lentitud exasperante. Rosario no bajó la mirada, ni retrocedió un centímetro. Aunque sentía cómo el cuerpo de Santiago se convulsionaba contra el suyo, un temblor rítmico y húmedo que le empapaba el hombro. El portón de hierro finalmente cedió con un gemido metálico agudo, abriéndose apenas lo suficiente para revelar una franja de oscuridad interior que olía a encierro, a tabaco rancio y a la acidez inconfundible del aguardiente barato. No apareció un sirviente ni una ama de llaves, sino la figura desgarbada de un hombre que llenó el umbral con una presencia física cargada de negligencia y hostilidad, proyectando una sombra larga sobre la mujer y el niño. El hombre era alto, pero su postura estaba encorvada por el peso de algún vicio antiguo. Vestía una camisa blanca manchada de amarillento en el cuello, y unos pantalones de tela oscura que colgaban de su cintura estrecha. Tenía el rostro cubierto por una barba de varios días, descuidada y piojosa, y sus ojos estaban inyectados en sangre, brillando con esa mezcla volátil de agotamiento y furia que caracteriza a los borrachos crónicos cuando son interrumpidos. No había sorpresa en su expresión al abrir la puerta, solo una irritación sorda, hasta que su mirada bajó y se encontró con el bulto pequeño que Rosario sostenía en brazos. En ese instante, su rostro se transformó.
La indiferencia se rompió para dar paso a una mueca de horror genuino, seguida inmediatamente por una decepción cruel, como quien ve regresar una plaga que creía haber exterminado. «¿Qué hace este escuincle aquí?», gruñó el hombre, y su voz sonó pastosa, arrastrando las sílabas con desprecio, sin dirigirse al niño directamente, sino hablando de él como si fuera un objeto defectuoso que había sido devuelto. No hizo ningún movimiento para invitarlos a pasar, ni para protegerlos de la lluvia que ahora caía con más fuerza, mojando el suelo de losas de piedra del zaguán. Santiago sollozó al escuchar esa voz, un sonido ahogado que intentó reprimir mordiéndose el labio hasta hacerse daño, y se aferró aún más a Rosario, intentando fundirse con su ropa negra para desaparecer de la vista de aquel sujeto que claramente era la fuente de sus pesadillas. Rosario sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una indignación que superaba cualquier miedo prudente a la autoridad masculina en aquella tierra de nadie. «¿Usted es su padre?», preguntó con voz firme, elevando el tono para hacerse oír sobre el rumor del viento, clavando sus ojos oscuros en los del hombre sin pestañear. «Lo encontré abandonado en el camino real, a leguas de aquí, tirado como un animal. Podría haber muerto de insolación o haber sido atacado por los coyotes si yo no hubiera pasado. Quería avergonzarlo, quería ver algún rastro de arrepentimiento o humanidad en aquel rostro estragado por el alcohol, pero solo encontró un muro de frialdad cínica». El hombre escupió a un lado. Un gesto vulgar que salpicó de saliva las botas de Rosario, y soltó una risa seca, carente de cualquier alegría. «No es mi hijo, señora. Yo no engendro debiluchos», respondió con crueldad, apoyando el hombro contra el marco de la puerta, como si la conversación le aburriera. «Es un bastardo que mi mujer trajo a esta casa, un estorbo que me dejó colgado antes de tener la decencia de morirse la semana pasada». La revelación cayó sobre Rosario como una losa de concreto. La madre de Santiago estaba muerta. El niño no estaba perdido esperando a alguien. Estaba huérfano, completamente solo en el mundo, dejado a merced de este sujeto que no sentía ninguna obligación moral hacia él. «Le dije al chamaco que se largara», continuó el hombre, gesticulando con una mano temblorosa hacia el horizonte oscuro. «Le dije que se fuera a buscar a la familia de su padre, si es que tiene alguna, o que se buscara la vida en otra parte. Aquí no es un orfanato, y yo no voy a mantener bocas inútiles. La hacienda apenas da para comer, y no voy a gastar lo poco que tengo en crear hijos ajenos». Hablaba con la lógica brutal de la supervivencia en el campo, una lógica desprovista de compasión, donde los débiles eran vistos como cargas financieras, no como seres humanos. Para él, abandonar a Santiago no había sido un crimen, sino una medida económica necesaria, un recorte de gastos ejecutado con la misma frialdad con la que se sacrifica al ganado enfermo. Rosario apretó a Santiago contra su pecho, sintiendo el latido acelerado del corazón del niño contra el suyo, y entendió la magnitud del abismo en el que se encontraban. «Es un niño de 5 años», replicó ella, con la voz temblando ahora, no de miedo, sino de una rabia impotente. «No sabe llegar a ningún lado. Si lo deja afuera lo está condenando a muerte. ¿No tiene usted temor de Dios? ¿No le pesa la conciencia dejar morir a la criatura de su propia esposa?» El hombre se encogió de hombros, insensible a la apelación religiosa. «Mi mujer ya está muerta, a ella ya no le importa, y Dios no paga las cuentas de esta casa. Así que lléveselo usted si tanta lástima le tiene, o lárguelo donde lo encontró. A mí no me importa lo que pase con él, siempre y cuando no sea bajo mi techo». Hizo ademán de cerrar la puerta, empujando la pesada hoja de madera con desgana, decidido a borrar la presencia de ambos de su vista y volver a su botella. Pero en ese breve lapso antes del cierre, Rosario miró más allá del hombre, hacia el interior de la casa iluminada por la luz vacilante de una lámpara de aceite. Vio un recibidor amplio pero sucio, con muebles cubiertos de polvo y botellas vacías rodando por el suelo, signos evidentes de la decadencia en la que había caído la propiedad. Sin embargo, sobre una mesa de entrada de madera tallada, algo brilló, capturando su atención.
Un retrato antiguo con un marco de plata pulida, una pieza de lujo que desentonaba con la mugre circundante. En la fotografía, una mujer joven y hermosa, con rasgos finos y una expresión de inmensa tristeza. Sostenía a un bebé en brazos. Era inconfundiblemente la madre de Santiago, y el bebé era él. Pero lo que hizo que el instinto de Rosario se disparara no fue la foto, sino lo que había junto a ella. Una pila de papeles desordenados, documentos con sellos de lacre y timbres oficiales que parecían haber sido revisados recientemente y dejados allí con descuido. Eran papeles legales, escrituras o testamentos, cosas que un hombre borracho y desesperado por dinero no dejaría a la vista si no fueran importantes. Una corazonada, nacida de la desesperación y de la astucia de quien ha tenido que defenderse sola, le dijo que el abandono de Santiago no era solo por bocas inútiles, sino que había algo más, algo que esos papeles explicaban. Antes de que el portón se cerrara por completo, Rosario actuó con una rapidez que sorprendió incluso a ella misma. Avanzó un paso y metió su pie derecho, calzado con el guarache gastado, entre la puerta y el marco, bloqueando el cierre con su propio cuerpo. El metal golpeó su tobillo con fuerza, arrancándole una mueca de dolor agudo, pero no retiró el pie. ¿Sabe qué?, dijo Rosario, alzando la voz sobre el ruido de la lluvia, improvisando una mentira con la convicción de una actriz desesperada. Esa maleta, la maleta que el niño traía, la abrí antes de venir. Vi lo que había adentro. Vi la carta. El hombre se detuvo en seco, con la mano aún en el picaporte, y por primera vez el velú de aburrimiento alcohólico